y me complace presentarles a Denise Díaz. Denise Díaz es una diseñadora industrial de la Universidad Tecnológica Metropolitana y aspirante magíster en diseño avanzado de MADA de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña como docente universitaria, donde su especialidad principalmente es el diseño gráfico, el packaging y eso. Y hoy día nos va a la idea un poco mostrarnos las contribuciones del diseño para el desarrollo de envase, embalaje y abrirnos un poquito la mente a nosotros que somos un poquito más cuadraditos, en términos de competencia. Entonces, Denise, bienvenida pues. Muchas gracias, David Solange, por la invitación. Bueno, al Colegio de Ingenieros en Alimentos en general. Estoy muy contenta de poder hoy día estar acá aportando un poquito esa visión, yo creo, más distinta a lo normal para ustedes generalmente. Acá la idea es poder, digamos, el objetivo de esta charla es poder conocer un poquito cuáles son como las contribuciones del diseño, que básicamente qué es el diseño, qué es lo que aporta en el desarrollo, ¿cierto? Tanto de los envases y embalajes como también en los alimentos, en general de los productos envasados. Porque generalmente tenemos una percepción súper distinta de lo que es el diseño. Cuando hablamos de diseño, nosotros lo único que pensamos es, ¿cierto?, en que el producto sea bonito, ¿verdad?, en que tenga una estética apropiada, pero al final de esta sesión nos vamos a ir dando cuenta que el diseño en general puede aportar mucho más que eso, ¿ya? Así que ese es el objetivo. La invitación es a que durante la charla, la exposición, podamos ir conversando algunas cosas. Yo les voy a ir presentando como distintas temáticas. La idea es que al final, ¿cierto?, podamos ir haciendo la ronda de preguntas. Si a ustedes les surge alguna pregunta, por favor vayan poniéndola en el chat y al final de esta sesión la vamos a ir conversando, ¿ya? Entonces, bueno, ahí me presentaban un poco. Yo en realidad soy diseñadora industrial, trabajo en varias universidades, en la del desarrollo, el UTEM, el USACH, siempre desde el diseño, ¿ya? Y durante los últimos años también he estado como trabajando súper fuerte el diseño de alimentos, ¿ya? Así que hoy día les voy a mostrar un poquito de qué se trata eso y algunos conceptos, definiciones que creo que también son importantes que puedan manejar para justamente poder trabajar en el futuro, ¿cierto?, el desarrollo de los envases, embalajes y alimentos de forma transdisciplinar, ¿ya? Que trabajemos en conjunto. Esa es la invitación que les quiero hacer hoy día. Así que, en primer lugar, yo creo que es súper importante, como les decía antes, como cambiar un poquito esa percepción que muchas veces tenemos desde el diseño, ¿ya? Generalmente se entiende el diseño como algo bonito, como algo agradable, como algo estético, y efectivamente hay una relación con eso, con lo comunicacional del packaging, ¿cierto? Pero el proceso, el diseño en general como disciplina es mucho más amplio, ¿ya? El diseño finalmente es un proceso, ¿ya? Es un proceso proyectual en el cual los diseñadores nosotros nos involucramos en la búsqueda de necesidades o oportunidades, ¿ya?, que existen en el mercado para poder resolver problemas complejos enfocados netamente en las personas, ¿ya? El diseño siempre va a estar centrado en las personas, por lo tanto, lo que pasa en el proceso de diseño es que son una serie de operaciones, ya pasos, secuencias, que lo vamos a ir revisando más adelante, para justamente poder empatizar con esas necesidades de la sociedad y transformarla en algo, ¿cierto?, que pueda satisfacer esas necesidades. Por ende, el diseño como proceso, ¿no es cierto?, impulsa la innovación, impulsa lo nuevo, ¿ya? Y obviamente genera un éxito empresarial. Nosotros ya hemos visto, ¿cierto?, cómo hoy día las grandes compañías compiten incluso simplemente como por la utilización del diseño, ¿no? Y esto también, como les decía antes, conduce a que finalmente nosotros, mientras sepamos lo que le pasa a la gente, lo que quiere la gente, lo que necesita la gente, obviamente vamos a conducir a través del diseño a mejorar también la calidad de vida y las experiencias que tienen las personas, ¿cierto?, con la utilización de ciertos productos o servicios, ¿ya?
Entonces, eso es básicamente de lo que se trata el diseño. Y obviamente es un proceso, como les decía, un proceso proyectual. ¿Por qué? Porque yo detecto una necesidad o un problema y empiezo un caminito, ¿cierto? Como si esto fuera una linterna hacia la generación de las ideas para solucionar ese problema y finalmente definir una serie de atributos y características que van a hacer que mi producto finalmente logre resolver esa necesidad, ¿ya? Entonces, lo que nos centramos los diseñadores, básicamente porque este proceso es una actividad humana fundamental, o sea, todos tenemos este proceso, ¿cierto?, inmerso en nosotros, y de alguna forma cuando tenemos que ir de compra o invitamos a un amigo a comer a la casa, pasamos por este proceso, ¿ya? Pero nosotros los diseñadores, claramente nuestro enfoque de desarrollo y nuestro estudio se centra en cada vez más buscar métodos y técnicas específicas para que justamente esa generación de ideas, que tiene que ver mucho con la creatividad, sea guiado, ¿ya? Y no sea algo que esté como bajo una caja negra en donde a mí, no sé, hoy día se me ocurrió que esto tenía que ser verde y bueno, va a ser verde, no, ¿ya? Hay un proceso de toma de decisiones entre medio en donde el diseñador hoy día busca, ¿cierto?, distintas alternativas, distintos métodos, y ahí también es donde abarca mucho las otras disciplinas, ¿no? Articularse con las distintas visiones que tenemos, ya tanto de la ingeniería, de la nutrición, en el caso del alimento, etcétera, para poder encontrar esas ideas más innovadoras, ¿ya? Entonces, existen muchas metodologías de diseño, ¿ya? Y acá hay distintos estudios de diseño, empresas, ¿ya? Y cada diseñador también tiene su propio proceso de cómo hace las cosas, pero básicamente existen como estas metodologías macro, ¿verdad? Que van un poquito como pauteando los pasos en los que se lleva a cabo esta decisión, ¿verdad? De diseño, lo que les contaba antes. Entonces hay metodologías como el diseño centrado en las personas, en donde específicamente se estudia y se analiza todo lo que tiene que ver más con la detección de necesidades, ¿ya? Por otro lado está todo el tema del doble diamante, ¿cierto? Que también habla de cómo el proceso mental de una persona cuando va a enfrentar este tipo de problemas, ¿cierto? Empieza a diverger en ideas, converger para definir y así sucesivamente. O lo más conocido también, yo creo, para muchos de ustedes cuando hablamos del design thinking, ¿ya? Que finalmente también es una metodología, ¿cierto? Que se creó en Stanford, pero que al final resume como este proceso que vivimos todos los diseñadores a la hora de abordar un proyecto, en donde, claro, tenemos esta primera parte más de investigación de las personas, ¿cierto? De definición de los objetivos y lo que necesitamos construir, toda la fase de ideación, de prototipado y por supuesto de testeos, ya que a diferencia, por ejemplo, de los testeos como más microbiológicos o químicos, nosotros también hacemos muchos testeos de percepción, de usabilidad, ya de cómo las personas manipulan los envases. Y por otro lado, también hoy día están surgiendo muchas metodologías asociadas a las problemáticas que también tenemos con estos productos, como por ejemplo la generación de residuos, en donde, por ejemplo, el circular design, digamos, aparece como una metodología súper interesante para entender que los productos tienen un ciclo de vida y que dentro de eso también tenemos que hacernos cargo de la valorización de esos residuos y desechos que estamos generando, sobre todo en packaging, ¿cierto? Que ha sido como una de las grandes problemáticas que tenemos en esta área. Entonces, yo hoy día les presento estas cuatro, pero existen muchas. Y la idea es que ustedes puedan entender que acá hay un proceso que está segmentado en etapas, ¿ya? Y eso ustedes pueden acceder, hay mucha bibliografía al respecto. Y lo interesante de esto es que cuando nosotros enfrentamos, ¿cierto? Hoy día la complejidad de los problemas y las necesidades de la sociedad moderna en torno a los productos, a los servicios alimentarios, tenemos que entender también que hay distintos enfoques con los que nosotros podemos abordar ese desarrollo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, solamente de la disciplina del diseño, nosotros vamos a encontrar el diseño gráfico, el diseño de producto,
producto, ¿verdad? El diseño de packaging, el diseño de alimentos, el diseño de espacios y ambientes, porque recordemos que los productos también tienen un espacio de comercialización, ¿no? O cuando nosotros consumimos un producto, por ejemplo, de un alimento de comida rápida, también hay un sistema, ¿cierto?, que nos acompaña y que cambia esa modalidad en cómo nos relacionamos con la comida. Entonces, ahí, ¿cierto?, se involucran distintos enfoques y subespecialidades del diseño, y dentro de esas obviamente aparece el diseño de packaging, el diseño de alimentos, que es un poco lo que yo también me he venido especializando durante los últimos años, y que en realidad ha sido súper difícil porque también en Chile no existen tantas alternativas como para poder especializarse académicamente, ¿cierto?, en estas áreas. A diferencia de otros países, sobre todo en Europa, donde existen, no sé, magísteres en cada una de estas subdisciplinas. Y por eso que creo que es súper importante hoy día hablarlo, conversarlo y también trabajar en conjunto, ¿ya? Entonces, acá les quería contar un poco que antes de pasar a definir un poquito de qué se trata el food design o el packaging design, yo quería como contarles un poquito mi experiencia, como en el fondo por qué llegué a esta área de estudio, y básicamente es que yo me di cuenta partiendo simplemente como por el diseño de packaging. Yo solamente me estaba especializando en el diseño de los envases, el embalaje, toda la parte productiva, comunicacional y todo eso, y de repente me di cuenta que efectivamente habían decisiones a la hora de poder diseñar un envase que pasaban netamente también por el alimento y que había una relación súper directa. Entonces, les puse acá este ejemplo de las pastas, que es súper interesante, en donde uno podría decir, bueno, si yo necesito hoy día un packaging, no sé, súper estructurado para poder transportar una pasta de aquí a, no sé, a China, ¿ya? Porque si no se van a quebrar, quizás la solución no está solamente en recargar esa estructura de packaging, sino que también la solución podría estar en efectivamente cambiar las propiedades, a lo mejor físicas de este alimento, ¿no? Entonces, ahí entré como en esa relación y entendí que efectivamente había un potencial y que hoy día tanto el alimento como los envases tienen que trabajar en conjunto, ¿ya? Y uno toma mejores decisiones cuando entiende cosas desde los ambos mundos, ¿no? Y pasa lo mismo al reverso, o sea, si yo quiero extender la vida útil de un alimento, ¿no? O quiero, no sé, reducir el porcentaje de desperdicios de alimento también, es fundamental conocer de packaging, ¿ya? Y de las tecnologías y de las tendencias que hoy día existen para poder abordar esos desafíos. Entonces, nosotros desde packaging, no sé, hoy día con la digitalización, por ejemplo, tenemos toda una tendencia con los packaging inteligentes, que tienen que ver con estos sistemas más tecnológicos de retroalimentación hacia los distintos actores, ¿cierto?, del proceso, como por ejemplo los usuarios, en donde se les indica, oye, si se rompe o no la cadena de frío de esta carne, ¿ya? O también tenemos packaging activos, ¿cierto?, que reaccionan con el contenido para protegerlo. O también tenemos distintas tendencias productivas, ¿no? Yo no sé si ustedes conocen, por ejemplo, toda la tendencia de la producción distribuida, ¿no? Que rompe un poco con el esquema que hoy día tenemos, ¿cierto? De, bueno, esto se produce en una fábrica y se hace acá y luego se transportan los productos. Hoy día las máquinas de fabricación digital están haciendo que justamente los nodos productivos se vayan expandiendo en distintas ciudades, en distintos lugares, y al final lo que viaje sean los archivos digitales. Entonces también, bueno, ¿cómo tomamos eso como un requerimiento efectivamente para lograr soluciones mejores? ¿Ya? Y que van a impactar en términos de la logística, de los materiales, ¿cierto? De las distintas decisiones que yo voy incorporando. Y por otro lado, tenemos también todo el involucramiento no sé, la nanotecnología y así muchos otros, ¿cierto? Áreas que se han incorporado también al desarrollo en base,
y que por lo menos desde el diseño tratamos de vincularnos para poder materializar, ¿ya? Recordemos que al final nosotros tenemos que enlazarnos también con las otras disciplinas porque, por ejemplo, de los ingenieros químicos o de los ingenieros materiales, no sé, que empiezan a sacar estas innovaciones, generalmente quedan ahí en los papers, en los laboratorios, pero tenemos que traspasar esa barrera y llegar hasta las personas. Y ahí está el rol del diseño finalmente, en cómo yo bajo esa tecnología y la hago apropiada para que obviamente tenga su funcionalidad hacia el producto mismo, ¿cierto? Hacia conservar, proteger, pero también a que esa persona que lo está comprando, ¿cierto? Pueda también utilizarlo, ¿no? Y ahí obviamente entran otras tendencias asociadas, por ejemplo, con la sustentabilidad, como ya les decía antes, hoy día hay todo un cambio, ¿cierto?, de materiales y una explosión de innovación en nuevos materiales para eso y nuevos procesamientos también, nuevas formas de reciclar, nuevas formas de optimizar, nuevas estrategias que también pasan un poquito por esta mano de diseño, ¿no? Mientras más podamos reducir eso, esa generación de material y todo, para que llegue a un mercado, ¿cierto? Es mejor, ¿ya? Se piensa que el reciclaje es como la primera opción, pero no lo es, ¿ya? El reciclaje también es un proceso de transformación y también finalmente impacta en el medio ambiente, ¿ya? Pero si yo desde la generación, desde la génesis de este producto, tengo eso en consideración y optimizo materiales, optimizo procesos, etcétera, voy a también estar impactando en la sustentabilidad de mi proyecto, ¿ya? Y por otra parte, y que esta es como la raíz, ¿cierto?, más importante que tiene el diseño, es la vinculación con las personas, ¿ya? En este caso, todos los sistemas de empaque que existen, desde la mirada del diseño, tienen una lógica de la usabilidad, ¿ya? De hecho, de los ejemplos que tenemos acá en la pantalla, ¿cuántos, por ejemplo, preferimos un producto u otro porque es más fácil tomarlo o porque es más fácil abrirlo, ¿ya? O hay productos, ¿cierto?, que traen distintos sistemas que nos ayudan a consumirlo, como por ejemplo en el caso de las leches en caja, los jugos, ¿verdad? Sobre todo apto para los niños. Pero también desde la lógica de la información. Hoy día los productos en la era de la globalización, ¿cierto?, están viajando cada vez más y por ende la información que tiene que llevar ese packaging es mayor, ¿ya? Si yo transporto este jugo de Chile a, no sé, Canadá, lo más probable es que la información tenga que estar traducida, tenga que aparecer el origen, ¿cierto? Y un montón de información, tanto de la normativa chilena como la normativa del país de destino, y eso tiene que condensarse, tiene que procesarse, tiene que diseñarse para que la persona efectivamente lo pueda leer. Acá el diseño de comunicación no está pensado solamente para poder persuadir y vender mejor un producto, sino que también para que las personas entiendan lo que están consumiendo, ¿ya? Y en ese sentido, las tecnologías hoy día nos están habilitando también esa posibilidad, ¿ya? Ya no es el packaging simplemente esa interfaz física en donde nosotros, ¿cierto?, poníamos la información como en las distintas caras, en la anatomía de este producto, sino que también hoy día hay una gran tendencia con las tecnologías digitales y cómo traspasamos esta interfaz física a una interfaz digital y logramos mejores experiencias de uso, ¿ya? En el mercado, por ejemplo, ya hay iniciativas de productos que están incluyendo realidad aumentada, ¿cierto? Códigos QR para medir trazabilidad en la cadena logística y así sucesivamente distintas aplicaciones. Ya nosotros, por ejemplo, en uno de los cursos que yo hago en la del desarrollo, la Universidad del Desarrollo, estamos trabajando justamente con esto también, ¿ya? Con las tecnologías, con la realidad aumentada, para entender el potencial que tiene justamente el packaging como una interfaz de comunicación también en los medios digitales, ¿ya? Y acá viene la pregunta que quería hacerles a ustedes, ¿no? Cuando consumen, si van al supermercado,
y compran este producto, ¿qué opción consumen? ¿Qué opción compran? ¿El con tapa o el sin tapa? Y quiero que se hagan esa pregunta ustedes, ¿ya? Y que respondan. A ver, no sé qué aparece en el chat. A ver, todos me Dicen dicen con con tapa y tapa. sin tapa, con tapa, con tapa. Sin tapa, ¿no? Está súper equilibrado. Sin tapa, menos desecho. Con tapa. Esa es una buena respuesta. Ahí sí. Ya. Se me pasó porque la estaba muy rápido. Mm. Ya, sin tapa porque le cortas en dos lados y no se produce cavitación. Perfecto. Ya. Entonces, cada persona acá, ¿cierto? Tiene su, digamos, jerarquiza un atributo del producto, ¿cierto? Para algunos a lo mejor va a ser mucho más importante el con tapa porque le es más fácil acceder al contenido, ¿cierto? Y permite, ¿qué más permite? Permite abrirlo, permite cerrarlo, ¿cierto? Guardarlo mejor, no sé, ¿ya? Facilita algo. Versus el otro que también tiene sus ciertas propiedades. Entonces, por eso es tan importante cuando nosotros vayamos a diseñar un producto, conocer cuáles son sus necesidades, conocer por qué las personas tomamos decisiones, ¿ya? Y si se fijan, acá no pasa por un tema, no sé, gráfico, comunicacional, sino que pasa por un tema de relacionamiento con el producto, justamente en la usabilidad. ¿Ya? No estoy diciendo que la comunicación no sea importante, es tremendamente importante, pero en este caso, si se fijan, hay algo que es distinto, ¿ya? Y que también se diseña. ¿Okay? Entonces, como les decía antes, también finalmente el diseño es una profesión transdisciplinar, ¿ya? Y justamente busca cómo resolver problemas y co-crear soluciones. Entonces, la invitación siempre del diseño va a ser, oye, no podemos hacerlo solo, trabajemos en conjunto, ¿ya? Hoy día a lo mejor yo puedo tener una expertise más asociada a la usabilidad, tú tienes una expertise más asociada a la ciencia, y entonces veamos cómo cruzamos estos caminos y logramos soluciones más eficientes pensando en las personas, pensando también en los distintos actores, ¿ya? Nosotros cuando hablamos digamos, de usuarios, pensamos, bueno, el usuario final, el que compra el producto, ¿no? Pero resulta que el packaging en general, el diseño, el producto, tiene un ciclo de vida y van apareciendo distintos actores estratégicos a lo largo de ese ciclo de vida, ¿cierto? De ahí más adelante se los voy a ir contando, pero necesitamos trabajar en conjunto y hay muchos productos en el mercado. A mí me toca analizarlo en clase con los chiquillos que no cumplen, ¿cierto? Tienen falencia. ¿Ah? Hablábamos también hace unas clases atrás con Solange en el curso, donde los chicos debatían, por ejemplo, el tema del etiquetado, de la rotulación, ¿no? Y lo ambiguo que se transforma en información para las personas. Y eso se diseña, ¿ya? Ahí hay un involucramiento de un diseñador, a lo mejor de información, que pudo haber aportado en eso. Entonces la invitación siempre, chicos y chicas, es a trabajar en conjunto, es a entender que no podemos solucionar esto solo porque es un problema complejo y necesitamos de las otras disciplinas y necesitamos apoyarnos, ¿ya? Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más complejo que el escenario en el que nosotros hoy día estamos viviendo con las transformaciones, ¿cierto? Sociales, de salud que estamos viviendo? Por un lado, ¿cierto? Todo el contexto de la pandemia que efectivamente ha causado un impacto súper grande en términos de los productos envasados, porque hasta hace algún tiempo yo escuchaba mucho, por ejemplo, de decir, bueno, es que hay que sacarle el empaque porque el empaque está causando mucho daño al medio ambiente y ahora resulta que decimos, no, que está empacado y hay muchos productos que uno va al supermercado, ¿cierto? Que están preenvasados porque efectivamente es lo más importante. Entonces van cambiando las percepciones de las personas
¿ya? Y por ende también se van como, bueno, jerarquizando esa importancia y esa relevancia que tiene justamente el packaging para proteger, ¿ya? Para proteger no solamente al alimento, sino que también proteger a las personas. Ya hoy día hay grandes desarrollos en materiales, por ejemplo, antibacterianos, y cómo hoy día se están involucrando, ¿cierto? No solamente en justamente proteger el contenido, sino que también protegernos a nosotros, por ejemplo, en la manipulación, ¿no? Esto mismo también ha llevado a que hoy día se potencie todo el tema de los nuevos escenarios de comercialización online, ¿no? Y para los diseñadores de packaging, yo creo que todos los productos que hoy día tienen ustedes, bueno, ha tenido que cambiar. Las estrategias de venta, de visualización de una marca, por ejemplo, tienen que cambiar, ¿no? Hay cosas estrictamente en la comunicación que hoy día en los soportes digitales están renovándose, y en eso, ¿cierto? Hay muchas marcas que hoy día están invirtiendo para poder potenciar, para poder alcanzar toda esa comunicación estratégica que tenían en las góndolas, ahora desde las interfaces digitales, ¿no? Y por qué no decir también con eso que obviamente hay un tema con los residuos súper importante. O sea, hace un tiempo atrás hablábamos también con algunos invitados que nosotros tenemos en los cursos, por ejemplo con Humberto Palce, ¿cierto? Sobre todo el tema de los residuos, ¿no? De la generación de residuos a base de packaging, y cómo hoy día de cierta forma se está como criminalizando el tema del plástico, cuando en realidad es un problema, creo que más amplio. O sea, el material en sí mismo tiene propiedades súper buenas. El tema es, bueno, veamos en qué producto lo necesitamos y en cuáles no, y cómo también gestionamos una cadena de valor para poder revalorizar sus residuos, ¿cierto? A mí me ha tocado también trabajar en empresas, por ejemplo, que reciclan PET, y bueno, han tenido que exportar botellas, o sea, importar botellas porque no se recaudaban acá en Chile, y bueno, ¿y cómo si tenemos todas estas en el mar? Entonces también ahí hay un tema, una invitación que hacemos, ¿cierto?, a trabajar en conjunto, ¿no? Tenemos que resolverlo en conjunto. Y obviamente también estamos en una época en donde la tecnología también nos ha ayudado a extender nuestra vida, ¿cierto? Y tenemos una presencia de muchos adultos mayores, por ejemplo. En esta etapa de la historia es donde más adultos mayores han existido. Entonces, también hay un tema con la manipulación, ¿no? Con la inclusión. Yo siempre hablo con los estudiantes un poquito de, bueno, cómo la comunicación tiene que dejar de ser siempre absolutamente visual, ¿ya? Hay distintas capacidades y tenemos distintos sentidos para poder comunicar y poder entender un producto, ¿no? Y esas son cosas que hoy día no están resueltas. Entonces, y parece tan obvio, ¿no? Y por otro lado, también las nuevas tecnologías y procesamientos, tanto de los alimentos como también de los empaques. Ya puse este ejemplo que es un poco antiguo ya, pero de la Oreo, en donde hacen esta alianza con HP Índigo, ¿cierto? Y a partir de esta nueva máquina, este nuevo proceso, se permite personalizar los empaques que antes eran impensados que se personalizara, ¿cierto?, a nivel industrial, ¿no? Y eso cambia la lógica, cambia el cómo nosotros podemos entregar soluciones distintas. Y obviamente también parte de eso tiene que ver con las normativas vigentes, ¿no? En Chile, en los otros países, con todo este tema de la pandemia, obviamente van a haber algunas cosas que van a empezar a cambiar desde la perspectiva, ¿cierto?, como más del marco legal, normativo, y tenemos que estar sujetos a eso, ¿ya? Hace algunos años, de 2007 más o menos, perdón, 2017, el tema de la ley de etiquetado, pero también la ley REP, ya la ley del saco, que también impactó profundamente. Ahí veo que habían unas personas de la industria salmonera que también les impactó fuertemente, ¿no? El tema de la redistribución de la carga humana. O sea, antes decíamos, bueno, se pueden cargar como 50 kilos, y desde el 2017 en adelante dijeron, no,
hombres 25, mujeres menores de 18, 21 kilos. Y eso tuvo que cambiar todo el formato en donde justamente se envasaban estos productos, y obviamente cambió toda la cadena logística, ¿cierto? Entonces ahí hay distintas, digamos, transformaciones que van ocurriendo a medida que va cambiando nuestro contexto. Y básicamente lo que sucede hoy día es que a partir de todos estos cambios empiezan a surgir nuevas demandas, ¿ya? Nuevas demandas, en este caso de alimentos, de productos alimenticios cada vez más complejos. Y eso a nosotros, los que estamos detrás, ¿cierto?, nos obliga a pensar en cómo tenemos que adecuar esa oferta, ¿ya? Y es ahí donde justamente desde el diseño nosotros podemos ver que tanto del diseño de alimentos, que tiene que ver con este producto, ¿cierto?, que es contenido protegido por el envase, existe una relación directa con esta otra interfaz que lo protege y comunica, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos trabajar eso para ajustarnos a esas nuevas demandas? ¿Ya? Es la gran pregunta. Y sumado a otro tipo de cambios y oportunidades que se van dando en los distintos contextos. Vi por ahí en el chat que hay gente de México, de Colombia, les mando saludos a toda la gente del extranjero, y contarles que, bueno, en Chile nosotros tenemos también un desarrollo súper importante a nivel de industria alimentaria, ¿no? Nuestro segundo pilar como la economía chilena, y tenemos también ahí un gran desafío que tiene que ver con, bueno, dejar de ser un país, cierto, productor de alimentos y exportador de materias primas, a desarrollar en casa, digamos, sus materias primas, aprovechando el total de sus cultivos, siembra y todo eso, a través de la complejización de los productos, y ahí es donde aparece también el packaging, ¿no? En donde ya tenemos que dejar de exportar esta materia prima para por lo menos exportar los productos. Y ahí se genera cierto este efecto tractor, en donde también repercute en la generación de nuevos trabajos, ¿cierto?, de nuevas especializaciones a nivel de la manufactura, ¿cierto? Entonces, sobre todo hoy día que el tema del trabajo, esto está súper complejo con toda la pandemia y todo lo que nos ha pasado, yo veo acá un gran potencial para poder seguir desarrollando áreas y efectivamente lograr un mejor desarrollo tanto para el país como también para Latinoamérica, ¿no? Y bueno, como les decía antes también, pasa un poquito que finalmente cuando nosotros empezamos a analizar los productos alimenticios, tenemos que entender que están inmersos en un ciclo, ¿no? En un ciclo de vida. Y ahí nosotros vamos abriendo como distintas nuevas oportunidades en cada uno de estos puntos. Entonces, cuando hablamos de, bueno, las materias primas, hoy día hay un montón de nuevos materiales con los que trabajar, ¿ya? Y es importante que los conozcamos. Existen incluso librerías de materiales, ¿ya? Así como tipo open source, como Materium, en donde hoy día casi que se pone la receta del material para que uno lo pueda elaborar en laboratorio, fabricación en casa, etcétera, con la idea de justamente poder colaborar, ¿no? Por otro lado, tenemos la producción y el procesamiento, en donde efectivamente tenemos esta inclusión de nuevas tecnologías y nuevas formas de producir que efectivamente están cambiando la forma en cómo nos relacionamos. A las 2 de la tarde, ella lo único que quiere es divertirse. Ahí sí. Y por otro lado también temas que aluden un poquito a la distribución y al transporte, ¿ya? Acá el diseño también es importante en todo el aspecto logístico, porque por ejemplo pensemos, bueno, a mí me tocó ver alguna vez en un centro de distribución de una gran empresa acá en Chile, cómo se perdían los productos porque los operarios no eran capaces de leer la etiqueta donde aparecía el sabor del producto. Y digo capaces no porque no lo hacían, porque era demasiado rápido y la letra era ínfima, chiquitita, no se leía, entonces había un problema de información
súper importante, donde ahí efectivamente el diseño más comunicacional lograba, ¿cierto?, poder generar soluciones que iban, ¿cierto?, en mira de poder, no sé, reducir ese riesgo, reducir esa pérdida, esa merma de los productos que llegaban a centro de comercialización y se devolvían porque no era lo que habían solicitado. Entonces, hay cosas tan sutiles como esa que yo creo que son tremendamente importantes. Y hoy día, sobre todo con las nuevas tecnologías en los empaques, es mucho más fácil poder medir la trazabilidad, ¿cierto? Y toda la información asociada. Y por otro lado, dentro de los centros de comercialización, también existen estas nuevas tecnologías que nos ayudan, ¿cierto?, a poder vender mejor un producto. Cuando nosotros estamos en góndola, aproximadamente tenemos 3 segundos para poder decidir si nos llevamos algo o no. Y hay estudios de packaging que hablan de eso, ¿no? Entonces, bueno, ahora como nos pasamos a los canales digitales, ¿cómo lo hacemos? O también la gran pregunta, hay muchos, por ejemplo, restaurantes que hoy día tras la pandemia tuvieron que cerrar y han encontrado una, digamos, expansión de su negocio envasando los productos alimenticios que antes tenían. A mí me tocó ver un caso acá, por ejemplo, en Pomaire, en donde se vendía la cazuela envasada, ¿ya? Y era un envase súper rústico y todo, pero había el intento, ¿no? Estaba el intento y empieza a pasar eso. Y yo creo que hoy día muchos servicios están pasando justamente a envasar sus productos para poder comercializarlos, ¿ya? O qué es lo que pasa también con el mundo de la venta online, del delivery, del e-commerce, en cómo también nos hacemos cargo de esos packaging terciarios, ¿cierto?, que se están acumulando y que no sabemos bien si tenemos que reciclarlo o no, ¿cierto? Hay un tema de información que también le entregamos a los consumidores acerca de la materialidad, de cómo se recicla, que es sumamente importante. Y luego tenemos el uso, ¿no? Generalmente nosotros sabemos, bueno, voy a abrir el producto, lo saco, y cuando llega a ese punto donde ya no lo quiero usar, y de repente voy y lo miro y resulta que, bueno, en algunos productos obviamente aparece la simbología de qué materialidades son y otros que no. Entonces, estamos cargando, ¿cierto?, también con un tema súper importante del reciclaje, de la reutilización, la valorización de los residuos, pero también tenemos que entregarle la información necesaria a los consumidores para que puedan entender eso y puedan mejorar esos hábitos, ¿cierto?, de reciclaje, por ejemplo, que no es tan fácil, ¿no? Tenemos que limpiarlo, tenemos que separar los materiales y eso mucha gente hoy día lo desconoce y no funciona, ¿cierto? Y por último, bueno, la gestión de los residuos es un tema, como ya les comentaba antes, hay un tema que es mucho más grande que lo que puede hacer una persona, sino que también de la capacidad instalada que existe, por ejemplo, en una región específica para poder reciclar toda esa cantidad de materiales que hoy día existen en el mercado. Y también un tema que tiene que ver más con la gestión de los residuos que van hacia nosotros, ¿no? Que tiene que ver con los nutrientes y ahí es súper importante también la calidad de los alimentos que hoy día estamos consumiendo. ¿Mm? Por ahí en clases también una emprendedora nos hablaba de la contaminación del cuerpo y cómo también muchas veces hay empresas que por extender la vida útil del alimento empiezan, ¿cierto?, a ocupar muchos aditivos, muchos preservantes que finalmente pueden ser nocivos también para la salud. Entonces, ¿cómo vemos ahí la oportunidad en un packaging activo, por ejemplo, en que pueda a lo mejor mitigar ese uso de ciertos preservantes? Ya hay ciertos aspectos que puedan ser nocivos para nosotros. Yo creo que ahí también está un tema súper interesante y un desafío súper, súper importante para nosotros. Y como les decía antes también, cuando nosotros miramos todo este sistema, tenemos que entender que no solamente diseñamos para el usuario final que se va a llevar el producto y no sé qué, sino que hay un montón de otros actores para los cuales tenemos que tener en consideración. Entonces, los que le contaba recién, lo del centro de distribución, hay un tema desde los operarios que arman los packaging, ¿cierto?, que los trasladan los productos, que también necesitan que justamente ese sistema esté pensado para ellos, ¿no?
o también los fabricantes, tanto del contenido, del alimento, ¿cierto? Los fabricantes de los contenedores. Sabemos que también hay un tema súper interesante, o sea, importante en realidad, del packaging, y es que tampoco puede encarecer tanto los costos del contenido, en muchos de los casos. Entonces, siempre hay un trabajo muy profundo en la optimización de los recursos, ¿cierto? Del trabajo para que sea más eficiente en ese sentido. ¿Ya? Y bueno, desde ahí, ¿cierto? Y como ya les he planteado en esta charla, tenemos desde el diseño como estas dos grandes áreas, ¿no? El food design y el packaging. Entonces ahora quería explicarles más o menos un poquito de qué se tratan, como para más o menos darle algunas definiciones y que puedan entender en qué trabaja cada uno de estos. Y bueno, el food design, ¿cierto?, permite desarrollar alimentos, pero también experiencias que resulten atrayentes estéticamente y sensorialmente también hacia las personas, y también innovadoras desde el aspecto como más técnico. ¿Okay? Entonces, acá tenemos que la Asociación de Diseño Industrial, ¿cierto?, hizo esta segmentación y esta categorización de las distintas tipologías abordables desde el Food and Eating Design. Entonces tenemos en primer lugar todo lo que es el diseño del alimento, ¿ya? En donde yo creo que muchos de ustedes han visto, por ejemplo, casos de comida molecular, ¿no? En donde se trabaja justamente como con la modificación química o física del alimento para innovar, ¿no? Por otro lado tenemos el diseño de los productos alimenticios, que ahí es un poquito los ejemplos que ya les he mencionado antes, que hablan un poquito de esta complejización de una materia prima alimenticia que pasa por un proceso de envasado, ¿cierto? Y se convierte en un nuevo producto, ¿ya? Como en el caso, por ejemplo, del café, no sé, la leche, que pasan de ser una materia prima a granel, ¿verdad? Y luego se envasan. Y por otro lado tenemos el diseño de productos o experiencias para alimentos. Entonces ahí también entra toda la categoría de productos que necesitamos para desarrollar el resto. Entonces está desde el desarrollo de los cubiertos, por ejemplo, hasta el desarrollo de las maquinarias que necesitamos justamente para complementar el resto de las tipologías, de las categorías de food design. También está en el cuarto lugar, ¿cierto?, el diseño inspirado en alimentos. Y acá yo creo que es como quizás conceptualmente difícil de entender, pero lo podríamos ejemplificar en, por ejemplo, cómo hoy día se está utilizando la cáscara de la piña para hacer un cuero, un textil, y que ese textil, ¿cierto?, sirva para reemplazar este material, ¿cierto?, de origen animal. Entonces, hay una inspiración en el mismo alimento que me genera otro producto, básicamente, ¿ya? En el quinto punto tenemos el diseño de los espacios alimenticios, y es tremendamente fundamental, porque si nosotros, por ejemplo, nos comparamos, oye, con los asiáticos, o sea, tenemos costumbres, rituales completamente distintos, y hay un espacio, un ambiente que se genera que es súper, súper distinto, ¿ya? O sea, es distinto tomarse, no sé, un café en la casa a tomarse un café, no sé, en una Starbucks, ¿ya? Porque están diseñados los espacios para distintas ocasiones, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en si vamos a un restaurante, no sé, japonés, ¿ya? Tenemos desde los utensilios, las alturas, ¿cierto?, de las mesas, la iluminación, ¿verdad?, totalmente distinta. Y hay culturas como las asiáticas que trabajan mucho el ritmo del comer, ¿no?, que todo sea más lento. ¿Ah? Acá es todo más rápido, y eso también tiene un impacto al nivel del consumo de los alimentos, de la salud intestinal y todo eso, ¿cierto? Y por último, está el diseño de los platos o carta, en donde efectivamente entra el involucramiento del diseño en justamente poder hacer estas preparaciones. Y hoy día en Chile nosotros tenemos, ¿cierto?, muchos platos típicos, pero con las nuevas necesidades actuales, ¿cierto?, y con las tendencias de malnutrición, obesidad que tenemos, también
tienen que empezar a rediseñarse, tenemos nuevas tendencias, por ejemplo, los vegetarianos, los veganos, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos un pastel de choclo vegano? No sé. Y empiezan, ¿cierto?, a trabajar distintas preparaciones para todo esto. Hay un montón también de patologías asociadas, ¿no? O sea, tal, por ejemplo, las personas que son alérgicas a ciertos alimentos, no sé, las personas intolerantes a, que hoy día han tenido que modificar, por ejemplo, los restaurantes, por ejemplo, recetas para justamente incluir a todas estas personas, ¿no? Así que por eso que es tan importante estar conectado con lo que está pasando y poder involucrarlo en nuestras decisiones de lo que entregamos. Y acá hay cosas, hay algunos alimentos que me parecen interesantes que podamos analizar, conversar. Este de acá, estos chocolatitos que están acá, son de un estudio de diseño que se llama Nento, que es japonés, y ellos estudiaron en el fondo cómo a través de la forma podríamos cambiar el sabor de un producto, ¿ya? Entonces hay un estudio súper interesante porque ellos hablan de, bueno, dependiendo de la forma, esto va a estar más o menos tiempo en mi boca, por lo tanto va a ser que lo aprecie de una forma distinta. ¿Mm? Y ellos jugaron con eso, generaron estas distintas ideas y efectivamente en la feria, ¿cierto?, en donde los expusieron, testearon y efectivamente la percepción de las personas era así. Se supone que cambiaban siendo la misma materia prima. Entonces el potencial que tiene eso, por ejemplo, para integrarlo a, no sé, a distintos alimentos es tremendo, ¿no? Sin ir más lejos, en temas de forma, ¿no? La marraqueta, tan conocida acá por los chilenos, tan consumida también en Chile, y que efectivamente si uno la mira, y a mí me tocó también hacer un proyecto con Intupan, y hablábamos de que finalmente la marraqueta era como este producto, un alimento democrático, ¿no? Que se puede compartir. Entonces hay un tema ahí con cómo yo diseño esa forma que se puede compartir fácilmente, ¿ya? Lo mismo con las pizzas, ¿no? ¿Por qué tienen esa forma las pizzas? Entonces, ¿por qué es más fácil partirla? No sé, entregarla, puedo combinar sabores, o sea, hay un tema de forma que también nos lleva a una función, ¿no? Y hoy día también todo el tema de las tecnologías, por ejemplo, de impresión 3D y cómo también están incorporándose en los alimentos, por ejemplo, esa imagen de acá abajo de una impresora de azúcar, ¿ya? Y cómo también estamos generando formas que antes eran impensadas de hacer, ¿cierto? La complejidad que tienen, la utilización de los colores, las materias primas, las combinaciones. Acá en Chile, por ejemplo, hay por ahí algunas iniciativas de impresión 3D en carne, por ejemplo, y así muchas innovaciones a lo largo del mundo, ¿no? Y por último, lo que les contaba antes, ¿no? Que la forma de las pastas incide mucho en el tipo de packaging que va a llevar, ¿cierto? A medida que yo mejoro esa estructura a nivel físico, obviamente voy a necesitar un packaging distinto, por lo tanto, ahí está el juego, ¿no? De cómo optimizo ciertos materiales, trabajando en la forma del alimento, para que tribute, ¿cierto? En este caso, una optimización asociada justamente a recursos económicos también, y por otro lado, generación de residuos de packaging, ¿no? Y obviamente también está la experimentación en cómo diseñamos distintas instancias de comer. Entonces, ¿por qué tenemos que comer con cuchara o con, no sé, con el tenedor? Son los desafíos que hoy día muchos diseñadores se están planteando y decir, bueno, hay distintas formas, hay formas que a lo mejor pueden ser mejores que otras para distintas personas, ¿ya? Hoy día hay todo un tema con la ansiedad del comer, por ejemplo, y cómo a través de la sensorialidad de la lengua podemos generar distintas sensaciones, evocar, ¿cierto?, distintas percepciones, ¿ya? Y estos son algunos casos, también ahí les dejé los nombres de los diseñadores para que los puedan buscar,
que parece muy interesante también en cómo desafiamos, ¿cierto? Algo que parece que estamos súper acostumbrados, pero que en realidad tiene un potencial gigante de poder seguir creciendo y mejorando para las nuevas necesidades y funciones de las personas del futuro, ¿no? Y aquí hay un poquito de cómo hoy día, por ejemplo, nos enfrentamos a todo el tema como más tecnológico, así como en la personalización del alimento. Esto fue en Estados Unidos en el verano y yo fui ahí me personalicé mis M&M y parecía algo súper didáctico y súper como medio así como infantil. Pero, oye, ¿cómo hoy día estamos llegando a ese nivel de personalización incluso en los alimentos, ¿no? Y cómo también se escala con los servicios de estos productos. O acá tenemos algunos ejemplos, este es el MOFAT, el Museo del Alimento de New York, donde ellos crearon esta máquina también que permite poder oler, ¿cierto? Si uno aprieta, no sé, plátano, tú hueles el plátano, entonces tienen todo un sistema, una creación, ¿cierto?, de esta máquina como sensorial, que es súper interesante. Se los recomiendo también que visiten su página. Y acá tenemos, por ejemplo, distintas experiencias de consumo, de cómo podemos ir modelando eso, ¿no? De cómo cambiamos nuestros hábitos también, cómo modelamos hábitos con los productos que nosotros hoy día estamos consumiendo, ¿ya? Acá también esta diseñadora habla un poquito de, bueno, ¿por qué tenemos que comer individualmente? ¿Por qué no es un plato en común? ¿Por qué no compartimos, no? En fondo desafían también las lógicas actuales para poder entender un poquito como las necesidades del futuro. Y por otro lado, desde el diseño de packaging, cierto que comúnmente se ve solamente como o la parte como de protección y contención de un alimento o la parte de comunicación, más bien es la integración de esos ambos mundos. Hoy día, cierto, es sumamente importante entender que existen distintas tipologías de packaging. Ya existen packaging que son primarios porque están en contacto directo con los contenidos. Existen packaging secundarios que son los que agrupan estos otros y también, cierto, tienen una interfaz mayor para poder incorporar mensajes, ¿ya? Y por otro lado, packaging terciarios que sirven justamente para distribuir, unificar, proteger los productos a lo largo de la cadena comercial. Y justamente acá es donde nosotros tenemos que saber para qué es lo que estamos rediseñando o diseñando, ¿cierto? Porque generalmente hoy día yo he escuchado muchas opiniones acerca de los packaging secundarios, por ejemplo el de la pasta de dientes, ¿no? ¿No han escuchado ustedes por qué necesita llevar la pasta de dientes un packaging secundario? Bueno, quizás tendrá que ver con un tema logístico, ¿no? No sé, quizás se puede optimizar completamente, pero hay un montón de otros productos que, por ejemplo, en este caso los dulces, ¿no? ¿Han comprado alguna vez una bolsa de dulce ahora que viene Halloween, ¿no? Entonces, bueno, el envoltorio es así de chiquitito, ¿cómo voy a poner la información nutricional y todo lo que me pidan, las normativas, ¿no? Bueno, tendré que agruparlo, poner una bolsa grande y efectivamente contener toda la información. Ahora, ¿qué pasa con las tecnologías digitales? Si esto tuviera un escáner, claro, nos ahorramos todo este segundo proceso, ¿no? Entonces, se fijan, uno puede justamente ir haciendo estas variaciones y desafiando un poquito las distintas problemáticas entendiendo cuáles son las diferencias de estos productos, ¿ya? Y también entendiendo que al final el packaging en sí mismo como interfaz, ¿cierto?, de contenedor, tiene distintas responsabilidades, ¿ya? Y yo acá hablo como un poquito que tiene responsabilidades y funcionalidades. Entonces, hacia el contenido, que sería el alimento, tiene que protegerlo, tiene que preservarlo. Hoy día está tratando también de extender la vida útil de ese alimento, ¿cierto? Pero también tenemos un contexto,
Y ese contexto finalmente es al que tenemos que comunicarle, ¿ya? Tenemos que comunicar finalmente lo que hay adentro de ese producto y también las distintas propiedades, los distintos mensajes hacia, por ejemplo, cómo esto se tiene que reciclar, ¿no? Hoy día nos quejamos de que a lo mejor no tenemos tanto reciclaje, pero ningún packaging casi que lo incluye. Entonces, bueno, ¿cómo lo incluimos, no? Y por otro lado también comunicar hacia el contexto de uso. ¿Ah? Nosotros en la escuela de diseño con los chicos nos ha tocado trabajar, por ejemplo, diseñando packaging para, no sé, China. Y es totalmente distinto los códigos que se utilizan, ¿no? Porque hay un tema cultural también que es súper importante, ¿ya? Desde las palabras, desde la elección de los colores, desde toda la comunicación en sí, para poder llegar a ese público objetivo. Y este es un poquito el proceso de diseño que se sigue a nivel macro, como con los pasos, ¿cierto?, del design thinking, en donde se invita en la primera parte a investigar, como en el fondo entender qué es lo que pasa con las personas, cuáles son las tendencias del mercado, ya cuál es el contexto para el que vamos a diseñar. Luego pasamos a esta fase de creación de brief, en donde definimos básicamente los lineamientos con los que vamos a seguir trabajando. Pasamos a la tercera fase de ideación, en donde viene una serie de propuestas, tanto conceptuales, ¿cierto?, como formales, ¿ya? O sea, pasamos de elaborar una frase que diga, bueno, voy a diseñar un packaging tecnológico, a hacer la generación de bocetos y pruebas y prototipos, ¿cierto? Para ya empezar a desarrollar las propuestas como más materializadas en un prototipo, en una maqueta, ¿ya? Y finalmente poder validarlas tanto con los usuarios como también con las distintas áreas, ¿cierto?, que se entrelazan, ¿no? Microbiología, análisis, no sé, de los materiales, de las resistencias, las cargas, etc. ¿Ya? Y con eso, haciéndolo no solamente lineal, esto es súper iterativo, o sea, de la validación me voy a dar cuenta que tengo errores, y me voy al prototipado de nuevo, y así sucesivamente, hasta llegar a un punto en donde ya puedo obtener, ¿cierto?, mi producto final. Y dentro de las tendencias que hoy día nosotros observamos a nivel de desarrollo de packaging, tenemos básicamente estas 4, ¿ya? La primera tiene que ver justamente con toda la incorporación y la articulación de la digitalización en el mundo de los envases y cómo nos puede ayudar a resolver problemas de comunicación y a generar ese gancho, como esa experiencia memorable con los usuarios. Por otro lado, la otra tendencia está como en justamente hacernos cargo de este ciclo de vida, ¿ya?, en entender cómo funciona el reciclaje y dar esas instrucciones de uso a las personas, ¿no? Por otro lado está el tema justamente del auge, ¿cierto?, de las ventas online, de, bueno, cómo nos reinventamos la caja, ¿no? Cómo, por ejemplo, hoy día las empresas de, no sé, venta de e-commerce tienen estas como segmentaciones de formatos de caja y nos llega un lápiz en una caja de este porte, o sea, de qué estamos hablando, ¿no? ¿Cómo podemos optimizar eso? Hay empresas como Amazon, por ejemplo, que trabajan en esta tendencia del frustration free packaging. Entonces ellos hacen todo un proceso en donde simplifican el embalaje justamente para que la persona pueda acceder más rápido y para que no termine rompiendo la caja y por lo tanto sea mucho más fácil su traslado y su posterior reutilización o reciclaje. Y por último, el tema yo creo que es más controversial también en el último tiempo desde la perspectiva de los materiales, que tiene que ver con los plásticos, ¿no? Con el uso de plásticos, con, bueno, si hay muchos productos que hoy día lo están utilizando, ¿cómo nos hacemos cargo? No solamente como de hacernos responsables del reciclaje, sino que también de cómo a lo mejor priorizamos qué productos deberían tenerlo o no. Y ahí tenemos también un tremendo desafío.
Y por último, entender que justamente cuando hablamos de packaging también tenemos distintas tipologías, ¿ya? Tenemos distintos sistemas de envasado, por ejemplo. Cuando nosotros vamos a un supermercado, ¿ya? Tenemos productos que están preenvasados al punto de venta, ¿cierto? No sé, como una galleta, ¿verdad? Una bebida. Pero también hay otros que se envasan en el punto de venta, ¿no? Que es lo que nosotros comúnmente denominamos como venta granel, no sé, ¿ya? En donde es la persona la que tiene, ¿cierto?, hace el proceso de embalaje. Y eso hoy día, bueno, antes de la pandemia, ¿cierto?, estaba siendo como súper cuestionado, porque estaban surgiendo como estos supermercados sin envase, que en realidad no es que no tengan envases, que son envasados en punto de venta. Y hoy día, tras la pandemia, nos dimos cuenta de la necesidad de lo que tienen los alimentos envasados. Entonces, nos pasamos al otro extremo, ¿no? Pero existen estos dos sistemas. También existen distintas aplicaciones de los empaques que tienen que ver con cómo los combinamos, ¿no? Vienen envases unitarios, hay envases múltiples como los yogurts, ¿cierto? Que uno como que los rompe para poder llevarlos. Pero también están los envases colectivos, los que uno denomina como los packs, ¿no? Ahora, sobre todo en época de Navidad, que vienen los packs de las cremas y todo eso, bueno, también ahí, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? Después están las distintas constituciones, que más allá de los materiales que podemos utilizar, ¿cierto? Hay packaging que son flexibles, otros que son rígidos, y bueno, ¿cómo se combinan ambos? El máximo ejemplo es como, no sé, los ketchup, que viene el rígido, ¿cierto? Que es el que se recarga, el flexible, que es el que rellena, y así con, no sé, los champús, los jabones y un montón de productos que utilizan esa estrategia también, ¿no? Tipologías de estructura. Ya en Chile es súper difícil como poder denominar las estructuras. En otros países existen como hasta diccionarios de estructuras de packaging, y en eso también creo que tenemos un desafío. Entonces, bueno, ¿cuántas tipologías de estructura hay? ¿Qué es un stand-up boat? ¿Qué es un flow pack? No sé, una botella. Bueno, hay distintos tipos de botella, ¿verdad? Tienen una anatomía que es distinta, características formales, y hay que empezar a entenderlo para poder abordar esa complejidad. Distintos tipos de vida útil, o sea, hay envases que ya, bueno, son descartables, desechables, pero también están los reciclables, los reutilizables, los retornables, ¿ya? Que son súper interesantes también para poder abordar, los compostables, ¿cierto? Y los biodegradables también. Y por otro lado también los distintos enfoques de comunicación que nosotros tenemos para abordar un packaging, ¿ya? Hay algunos que se enfocan directamente en poder potenciar la marca y posicionarla, pero también hay otros packaging que utilizan esta interfaz de comunicación para transmitir otros tipos de mensajes. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos, oye, ¿por qué todos los envases tienen el símbolo de la Teletón en cierta época del año? Bueno, hay mensajes que van más allá del producto, que tienen que ver con fines sociales, ¿cierto? Y que en el fondo posicionan al packaging como un elemento de comunicación súper importante dentro de los hogares chilenos, ¿no? Y latinoamericanos y mundiales. Es más fácil tener una caja de leche que no sé, un diario en la casa, ¿no? Entonces, el potencial que tiene eso como interfaz de comunicación es sumamente importante, ¿ya? Y aquí hay algunas como tendencias, cosas que me parecen interesantes que también ustedes vayan como comprendiendo. Por ejemplo, este caso de Heineken, en donde se utilizan ciertas tintas fotoluminiscentes para poder generar experiencias, ¿no? O sea, yo voy a un bar, imagínense todo oscuro y de repente ando con esta botella, o sea, llama la atención, ¿no? Y ahí hay un trabajo, ¿cierto?, de la marca, de la comunicación súper interesante con la aplicación de esta tecnología. Acá tenemos también otro ejemplo de Coca-Cola, en donde a través de cambiar, como en fondo, bueno, si el plástico dura muchos años, ¿cierto? Y la botella a lo mejor dura, no sé, es de consumo inmediato porque es una bebida de tamaño pequeño, ¿cómo podemos hacer que extienda su vida utilizándolo para otras cosas? Entonces, bueno, el potencial que tienen las tapas ahí para generar desde un juego para hacer burbuja o, no sé, un tipo como Sprite, es tremendamente interesante, ¿no? Por otro lado, cambios que han hecho también grandes marcas en términos de la mono y multimaterialidad para justamente pensar en la sustentabilidad.
comunicación, digitalización, y que al final la interacción no solamente pasa por el tema digital, sino que también con solamente el mover algo ya me está generando una experiencia distinta, estoy interactuando con ese packaging. Y también distintos formatos que hoy día están saliendo en el mercado para distintas tipologías de producto, ¿no? Que me parece súper interesante también como estudio. Y por otro lado, toda la generación, bueno, de materiales, tintas también, termocromáticas, para justamente poder retroalimentar visualmente al usuario y decir, bueno, esto cumple con la cadena de frío, por ejemplo, y a través de distintos códigos visuales, por ejemplo, acá el uso del color, acá el uso de la forma, ¿cierto? Y la descomposición de acá la figura, ¿no? Y también obviamente todo el tema del etiquetado inteligente, que es capaz de, a través de distintos sensores, ¿cierto? Poder medir ciertas cosas y condiciones de los productos. Y bueno, y todo esto, finalmente, aquí con la Solange Brevis presente, lo hemos tratado de transmitir también en nuestro curso. ¿Ya? Nosotros en la Universidad del Desarrollo tuvimos durante este semestre la primera versión del Laboratorio Interdisciplinario de Diseño de Productos Alimenticios, en donde tanto los chicos de nutrición como los chicos de diseño, ¿cierto?, pudieron trabajar en conjunto justamente para poder enfrentar estos desafíos y entender que las cosas tenemos que hacerlas en conjunto, ¿ya? Y acá les dejo el Instagram del curso para que nos sigan, pero no tiene muchas publicaciones, pero estamos constantemente subiendo la historia de eventos y cosas, información importante que yo creo que también les pueden servir a ustedes si les interesa también este tema. ¿Ya? Es lab.alimentos. Súper, Dani. Oye, Eso. muy interesante tu presentación. Es un tema muy amplio. Te agradezco enormemente tu tiempo, tu disposición. Es valioso lo que tú nos entregas. Y dentro de esto hay muchas preguntas, hay varias preguntas que con Solange ahí nos vamos a ir pimponeando y te vamos a ir haciendo las preguntas, ¿ok? ¿Ya? Mira, la primera que te quiero hacer es, pensando en esta línea de diseño, packaging design, food design y todo esto, ¿cuál es el rol del ingeniero en alimentos, crees tú, que existe hoy día ahí? Yo creo que, a ver, yo creo que el rol del ingeniero en alimentos está justamente en poder trabajar junto con el diseñador, tanto en las fases de investigación, ¿ya? De entender cuáles son las necesidades, como también las nuevas tendencias y obviamente incorporar la tecnología, ¿no? Hacer esa bajada de las distintas tecnologías que están surgiendo o las que ya existen, ¿ya? Porque recordemos que a veces hay procesos justamente que son súper antiguos, pero que son súper eficientes, ¿ya? Para ciertos productos, y yo creo que la idea ahí sería como básicamente trabajar desde ahí, o sea, desde la investigación, desde la aplicación misma y trabajar en conjunto, ¿ya? O sea, yo creo que para los diseñadores, por ejemplo, eh, que es como otro tipo de ciencia, ¿no? Finalmente es súper agradable cuando estamos en contacto con personas que desde la parte como más científica podemos validar ciertas cosas, ¿cierto? Podemos entender de nuevas tecnologías, porque efectivamente nosotros los diseñadores no creamos tecnología, las bajamos y las materializamos. Entonces tener esa relación yo creo que es sumamente importante. Gracias. Bueno, acá Fabián Aguilera pregunta, lo nombraste esto, pero lo vuelvo a preguntar, pero tu opinión esta vez. ¿Qué opinas respecto de continuar con el uso de cajas para envasar las pastas de dientes? ¿No crees que es tiempo de eliminarlo? ¿Cuál es tu opinión? Ya, yo creo que, a ver, ahí yo creo que esa pregunta requiere como un análisis, ya un análisis mucho más profundo en términos de qué tan favorable sería quitarlo, por ejemplo, ¿ya? Porque recordemos que esto es un ciclo de vida.
Entonces, hay distintas etapas del proceso en donde distintas partes y componentes de los productos nos ayudan, tienen una función. Entonces, yo desconozco el caso así como de las pastas de dientes en sí, pero puedo entender por lógica que la caja aporta un tema muy importante a la distribución, ¿no? Entonces, hay productos en donde efectivamente, no sé, pues si no viniera a lo mejor con esa estructura, se puede, no sé, reventar, ¿cierto? Puede causar daño y eso al final puede generar una pérdida y esa pérdida va a impactar más en el medio ambiente que la caja por sí mismo porque se puede reciclar. Entonces, yo creo que desconozco el caso, pero siento que esa caja tiene una función y que no se trata de sacar la caja, sino que de rediseñar ese envase para que siga cumpliendo sus funciones, pero de forma más optimizada. Ok. Mira, aquí José Muñoz comenta, pidiendo tu opinión también, respecto a que él encuentra excelente esta ley que prohíbe el uso de bolsas plásticas en los negocios de barrio. Se ha disminuido notablemente el uso de ese plástico, pero por la pandemia se ha aumentado también lo que es los alimentos en reparto, alimentos preparados, y por lo tanto el consumo de PET y de Plumavit se ha visto incrementado. Él no tiene claro, manifiesta que sobre la cadena de reciclaje de Plumavit, pero te pregunta a ti, ¿qué opinas respecto a estos dos temas? La ley de la bolsa plástica en los negocios y el aumento del delivery, digamos, en pandemia. Yeah. Yo creo que frente a la ley de la prohibición de las bolsas plásticas, creo que puede ser una buena iniciativa en términos de, obviamente, como quitar el volumen de bolsa que nos estaban entregando, porque efectivamente a mí me tocó personalmente en que me envasaban en 3, 4 bolsas cuando no era tan necesario, ¿no? Pero sí estoy en contra un poquito de no haber quizás preparado una alternativa para eso, ¿ya? Hoy día, ¿qué es lo que pasa? Que finalmente las personas tienen que comprar las bolsas y eso, dependiendo, ¿cierto?, del tipo de bolsa, porque hay algunas que son de distintos materiales, pero hay otras que son de plástico, incluso, digamos, más complejos de poder transformar, ¿no? Entonces, como que siento que hay un tema ahí que si bien fue como una buena iniciativa, por otro lado, como que no hay un reemplazo de eso, y eso preocupa, ¿no? Porque uno como usuario hace lo que puede con los medios que tiene. Por lo tanto, si va a venir una normativa que te prohíbe, debería también venir una solución adjunta, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que es cuestionable, pero efectivamente yo creo que hay que quitar el plástico de los productos que no lo necesitan, ¿no? Sí. Mira, aquí Cecilia Gutiérrez comenta, hoy día los adultos mayores se quejan mucho que los envases les cuesta abrirlos, son poco cómodos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Totalmente de acuerdo. Yo creo que cuando les planteo crear estas soluciones en conjunto, tiene que ver también con eso. O sea, estamos en una era, como ya lo dije, tenemos muchos adultos mayores y distintas capacidades también, físicas, visuales, no sé, sensoriales. Entonces, necesitamos incluir, ¿no? Trabajar en conjunto. Yo creo que hay un tema desde el diseño estructural que puede potenciar mucho eso y lamentablemente lo que vemos hoy día en el mercado no lo está satisfaciendo y es un tremendo desafío. Yo estoy al 100% ahí. De hecho, cuando uno hace packaging hay testeos también de usabilidad donde efectivamente tú deberías disminuir, por ejemplo, el uso de gasto en tiempo en que tienes que abrir algo. O sea, yo no sé, les digo a ustedes, cuando se han comprado un mouse o alguna cosa como electrónica, y viene como en este packaging de plástico, ¿cierto? Que uno se demora un montón en abrir, o el típico como de las pastillas de stevia, ¿eh? No sé si lo han visto. Entonces, o sea, que tiene que usar poco menos con alicate, una tijera, no sé, gigante para poder abrirlo. Yo creo que eso no es tan necesario, se puede mejorar totalmente, ¿ya? Pasa también en otros productos, por ejemplo, yo he visto casos de, no sé, en otros países, cómo mejoraron el sistema de apertura de los preservativos, ya, de los condones, para gente que efectivamente tenía movilidad reducida. Entonces,
porque hay distintas instancias, hay muchos productos envasados, entonces también hay que pensar en esas necesidades, en esas personas. Claro. Claudia Mireia consulta. Buenas tardes. Tengo una empresa de pulpa de frutas. En este momento estamos empacando en bolsitas plásticas tipo Ziploc. Quisiera cambiar este empaque por algo más ecológico. ¿Qué me puedes aconsejar teniendo en cuenta que nuestro producto es congelado? Ya, yo creo que, a ver, cuando hablamos nosotros como de la sustentabilidad, vuelvo a repetir, tenemos que entender la cadena completa, ¿ya? Pasa que, por ejemplo, yo puedo tener hoy día, claro, esta fábrica de congelados, pero si yo mando a, no sé, importar el material más bioecodegradable del planeta, de, no sé, Canadá, al final ese viaje ya me va a tener un impacto y puede ser mucho más nocivo que ocupar algo que tenga ahí al lado, ¿no? Entonces yo le invito a que quizás siga trabajando a lo mejor, porque depende mucho también de sus costos, ¿no? Con alguna solución de algún material que se recicle en la región, porque es el otro tema. No todo se recicla en todas las regiones de Chile, ¿no? Yo creo que la gente del sur, por ejemplo, que estaba conectada acá también puede decirlo. Lamentablemente vivimos en un país súper centralizado y justamente para los extremos no se recicla cualquier material, entonces depende también mucho de dónde se está consumiendo o al destino al que llegue, ¿no? Sí, aquí tenemos otra pregunta de Karina. Dice, hola Denise, muchas gracias por compartir tu conocimiento. Mi pregunta refería a lo siguiente. ¿Cómo crees que impactaría en el público hoy si se vuelve a los envases retornables? Esto pensando específicamente en los envases de vidrio, ya que supongo que este modelo en los tiempos de hoy fue perdiendo protagonismo, cambiándolo por envases más fáciles de transportar y manipular y de menor costo. Ya, es que hay una diferencia grande ahí entre los envases retornables y los envases reutilizables, porque los envases retornables son los que retornan a las fábricas justamente, y los envases reutilizables son los que son más de dominio como del usuario final, de la persona que lo consume. Entonces, yo creo que el envase retornable, que generalmente lo vemos como productos así como las bebidas, ¿cierto? Estamos más acostumbrados a verlo. Yo creo que es súper eficiente porque efectivamente el proceso de reciclaje también tiene un impacto, ¿no? Y por eso que siempre la tendencia va a ser a reducir primero y después a reutilizar, ¿cierto? A retornar. Pero efectivamente cada producto que retorna también tiene ciclos, ¿ya? No es infinito, no es que va a retornar infinito. Por ejemplo, las mismas botellas de vidrio, las botellas de plástico tienen ciclos. Y al final los procesos también de sanitizado, la logística también va a impactar finalmente. Entonces, ahí yo creo que hay que hacer como algún tipo de estudio, pero yo creo que para las personas, pensando como usuario, hay cosas que son estrictamente culturales. Yo creo que si pudimos mantener esa lógica con las bebidas, ¿por qué no aprovechar eso y utilizarlo en otros productos? ¿No? Giovanni consulta. Hola Denise, muy buena charla. Hoy en el retail están solicitando aumentar la productividad de reposición en góndola por medio del diseño del envase secundario. Aparte del RRP, Retail Ready Packaging, y PDQ, ¿qué otras alternativas o tecnología hay para mejorar esta productividad? Ya. Uf, em, claro, es compleja su pregunta porque efectivamente va a depender mucho del espacio en donde obviamente esté trabajando, pero el retail nacional justamente trabaja mucho con el retail ready packaging, que es transformar este packaging terciario en justamente como el expositor, como el exhibidor de los productos, ¿no? Y que facilita bastante el tiempo en que los operarios trasladan los productos desde las bodegas hasta el punto de venta mismo. Por lo menos yo sé que hoy día todo lo que tiene que ver con la comercialización online, por ejemplo, está muy fuerte. Por lo tanto, hay muchos productos que hoy día se están comercializando más desde su venta online que en tienda. Por lo tanto,
incluso los mismos supermercados durante esta pandemia mejoraron, o en algunos casos habilitaron recién, estos medios de pago, estos procesos de comercialización. Entonces yo creo que por ahí hay una vía súper interesante de entender cómo estos distintos canales de comercialización y las distintas estrategias, ¿ya? Para el mundo del retail, así como de tiendas físicas, lo que más se trabaja es el retail ready packaging. Más online, lo que les decía antes del frustration free packaging, que finalmente la persona le llegue su packaging, que sea fácil de desarmar, para que justamente toda esa cajita en la que vienen las cosas se pueda abrir sin problema, que no la rompamos, ¿ya? Y que con eso, ¿cierto?, la podamos seguir utilizando o eventualmente reciclando, ¿ya? Pero la verdad es que desconozco más alternativas para la parte más física de retail. Pero sí le puedo recomendar que revise el tema online, porque está muy fuerte hoy día también. Sí. Oye, Denise, disculpa, Eso. David, que ahí te quiero apoyar con alguna pregunta. Sí. Hablan también de lo que atrayente que tiene que ser el diseño de un envase para el consumidor. Una persona pregunta cada cuánto tiempo es recomendable innovar en la forma de un alimento, envase o ir modificándolo. ¿Qué nos puede aportar con eso? Yo creo que para responder esa pregunta, lo primero que tienes que hacer es conocer bien a los usuarios para los que le estás vendiendo, ¿ya? Hay productos que obviamente a lo mejor no tienen como tantas variaciones, pero dependiendo del contexto en el que estén, en el que se comercialicen, ¿no es cierto? Pero como ya vimos, hay como ciertos antecedentes que son a nivel como regional, nacional, mundial, ¿verdad? Que están haciendo que la percepción la percepción, las costumbres, la disposición a pago cambien, ¿no? Y es ahí cuando hay que como encontrar, ¿cierto?, algunas alternativas y entender bien que hay que hacer cambios, ¿ya? Ahora, yo creo que una manera interesante a lo mejor de poder recaudar esa información es justamente haciendo partícipes también a los usuarios de evaluar los productos, ¿no? Constantemente. Las grandes empresas por lo menos lo hacen así, ¿ya? Y hay que tenerlo en consideración porque efectivamente estamos en un mundo súper acelerado donde también los cambios tecnológicos van avanzando un montón y por ende se abren nuevas posibilidades para seguir desarrollando. Entonces, el rediseño o la actualización de un envase en realidad va a depender mucho de cómo cambien esas necesidades de los usuarios y por otro lado las tecnologías disponibles. Entonces hay que estar pero súper atentos y en realidad va a depender de cada producto. Perfecto, gracias. No sé, David, si hay otra pregunta o... Tengo una pregunta desde YouTube. Y en YouTube pregunta, mira, la pregunta es como comentario de pregunta, ¿sí? Le dice, quiero vender un tipo de hamburguesa. ¿Cómo inspirarme para hacer un producto distinto? ¿Alguna técnica de inspiración? ¿Existe algo así? Perdón, que se cortó justo. Ah, pregunta que quiere desarrollar una hamburguesa. Ya. ¿Tienes alguna técnica de inspiración, digamos, para hacer un producto distinto? Ya, lo primero que le puedo recomendar a esa persona es que piense para quién se la va a vender, ¿ya? Porque nosotros los diseñadores no inventamos cosas, ¿no? No se nos sale así como que tenemos una lamparita con un mago, sino que investigamos. Entonces la primera acción siempre es preguntarnos ¿para quién le quiero vender? ¿Va a ser para, no sé, un público juvenil? ¿Va a ser para, no sé, un público con una dieta vegetariana, con una dieta específica? ¿Va a tener algún atributo especial? ¿Qué es lo que diferencia ese producto de los de la competencia? Y ahí recién vamos a empezar a entender qué forma tome, qué sabores priorizar, qué comunicación va a tener que llevar ese empaque y todo el resto.
Hola, Denise. Oye, te quiero preguntar algo. Igual, algunos me han preguntado más que nada si nos puedes compartir de repente artículos. Como que varios nos están preguntando por artículos que tú tengas, que podamos nosotros como colegio compartirlos con los colegas. ¿Mm? Sí, de todas formas. Sí, especialmente esto de la forma del alimento, que es lo que más siempre llama la atención, el cómo decidir el tema de la usabilidad. Yo creo que eso es tan importante ahora, más con el tema de la inclusión. Importante siempre al desarrollar un alimento, ver la usabilidad y ver para quiénes y para qué, es muy importante. Así que ahí tú me mandáis la Sí. información y nosotros se las compartimos a todos. ¿Mm? Sí, de todas formas también contarles que nosotros próximamente vamos a estar dictando un curso también de esto, como enfocado también a estas otras disciplinas, para poder profundizar en ciertos puntos, porque efectivamente lo que podemos traer hoy día es básicamente una introducción a muchos temas que obviamente se pueden empezar a profundizar, tanto del aspecto de los materiales, los procesos, etcétera. Así que ahí también los dejamos invitados y por supuesto no tengo ningún problema en compartir ese tipo de documentos. Así que ahí se los vamos a hacer llegar. Súper. Vale, gracias. Mira, quisiéramos, si es posible, también poder compartir tu correo electrónico para que puedan, las preguntas que están acá, que son muchas, te las pueden hacer llegar los interesados, ¿sí? Sí, Cuando nosotros compartamos la presentación para que puedas incluir tu correo por ahí. perfecto. Denise, ¿Puedo hablar? ¿aló? ¿Aló, Aurora? Ya sí, un momentito. Dale. Mira, solamente comlementaron en general respecto, porque no me pude comunicar, la señal me daba para otro Zoom, pero en general como experiencia de trabajar con un diseñador de envases primarios, para las papas Crispo, que era un producto nuevo. Entonces también lo que decía Denise es totalmente razonable y cierto, es súper práctico trabajar en conjunto el ingeniero en alimento con el diseñador, que puede ser un diseñador o puede ser un ingeniero químico que está a cargo de la planta de envases, pero en conjunto se complementan, donde se ve primero qué tipo de producto es, hacia dónde va dirigido, si va a tener mucho movimiento porque va a tener mucha estiva en función de que a lo mejor parte de eso se va a exportación. Y en eso se trabaja muy bien en conjunto con las dos carreras. Y eso es lo que Denise dio en el clavo. Hay que saber primero qué producto es y para quién va dirigido, quién va a ser el consumidor final y toda la cadena de la línea de despacho que va a tener. Pero eso se trabaja en función también de ir viendo qué producto es, qué características tiene, qué vida útil tiene, y según eso se iban creando con el diseñador las capas y el tipo de envases, si era ondulado, si era cuadrado, si era redondo, si iba a ser algo desechable, si iba a ser con tapa, sin tapa, si iba a ser en bolsa, con aire adentro para que mantenerlo el tracking, pero todo eso no hubiera sido posible tener un producto final, porque el producto final como ingeniero en alimento debemos considerar que incluye todos los envases, desde el primario hasta el terciario. No podemos pensar como ingeniero en alimento en solamente preocuparnos de lo que se consume, porque obviamente el envase no se consume, pero todo eso es lo que el ingeniero en alimento debe estar
dentro de las gestiones y dentro del proyecto que está realizando. Sobre todo los que estaban preguntando respecto a esta hamburguesa nueva, tiene que hacerse todas esas preguntas. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? Tiene que hacerse todas esas preguntas, pero irlas contestando con un diseñador que puede ser un diseñador gráfico especializado en área de alimentos o bien con un ingeniero químico, que son los que más están a cargo en las plantas de envasado, pero se trabaja en conjunto, como un complemento, como un engranaje. Eso es lo que quería aportar, aparte de otras preguntas que yo creo que quedaron ahí en el tintero. Sí, muchas gracias, Gracias, Aurora. Aurora. Muchas gracias. Gracias, No sé, que hay Aurora. hartas preguntas y no tenemos tanto tiempo, pero te Aurora agradecemos tu... es una colega colegiada histórica de la Católica del Paraíso, que siempre nos ha apoyado en nuestra gestión, así que, Aurora, muchas gracias, mucho cariño Gracias, Aurora. contigo. Bueno, Denise, reiterar los agradecimientos hacia tu persona, hacia tu tiempo que compartes con nosotros, comunicarle a los asistentes que toda la información la compartiremos a la brevedad, a través de nuestros canales, a sus mails, redes sociales, les va a llegar la presentación, el video y el mail de Denise para que puedan hacer más preguntas. No puedo dejar de finalizar este día sin dejar de saludar a todos los manipuladores y manipuladoras de alimentos. Hoy día es su día. Y de verdad, como presidente del Colegio General de Alimentos, debo honrarlo porque el rol que ellos tienen hoy día en la industria nacional es prioritario. Muchas gracias por su trabajo, muchas gracias por su desempeño, queridos manipuladores. Un gran abrazo a todos. Y muchas gracias por su presencia, que estén muy Y bien. ya nos veremos. Nos veremos muy pronto. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Muchas Denise. gracias a los Muchas gracias. asistentes. Gracias a todos. Nos vemos. Un abrazo. Nos vemos.